En 1974, Ronald, que residía cerca del río Amityville, comenzó a experimentar visiones extrañas y alucinaciones aditivas. Escuchó voces que le decían: atrápalos, mátalo. Cuando el reloj marcó las 3:15, Ronald se armó con su arma y comenzó a moverse habitación por habitación, disparando a toda su familia. Cody, al escuchar los disparos, intentó esconderse en el armario con su amado osito de peluche, pero Ronald la descubrió y le disparó, luego de confesarle su amor. Este incidente de la vida real fue noticia y conmocionó a todo el país, particularmente cuando Ronald afirmó que la casa le ordenó cometer el acto. Un año después, George y Katy, una pareja de recién casados, viven una vida feliz. Katy tiene 3 hijos de su matrimonio anterior. Si bien él siente cariño por George, Billy y Elsa no están del todo enamorados de él. Una tarde, la pareja se dispuso a buscar un nuevo hogar y se encontraron conduciendo por Amityville, un lugar que George cree que está fuera de su presupuesto. Katy, sin embargo, no se deja intimidar y se siente inmediatamente atraída por una hermosa casa junto al río. Inmediatamente llama al agente inmobiliario para una visita. La casa es enorme y George se pregunta por qué tiene un precio tan bajo. Katy ve una manta negra en el techo, pero no le presta mucha atención, y George tiene que admitir que se siente atraído por el cobertizo para botes de afuera, dado que posee una lancha rápida. Notan algunos sonidos extraños en el pasillo, que el agente inmobiliario escucha pero decide ignorar mientras la pareja explora la casa. Sin embargo, cuando llegan al sótano, ella se niega a descender. La pareja, sin embargo, decide ir, donde George descubre un reloj congelado a las 3:15. Una vez que concluye la gira, Katy convence a George para que compre la casa, incluso si eso significa apretarse el cinturón durante unos meses, dado el increíble trato. George se muestra reacio, pero acepta, solo después de preguntarle al agente inmobiliario sobre cualquier posible catú. El agente de bienes raíces finalmente revela que esta es la casa donde ocurrió la notoria tragedia, lo que infunde dudas en Katy, pero George la tranquiliza, afirmando que las casas no matan a las personas, sino las personas. Unos días más tarde, la familia se muda a la casa y pasan un primer día encantador juntos, documentando todo el proceso. Por la noche, George comienza a sentir frío y a pesar de que Katy no siente lo mismo, se dirige al sótano para agregar más leña a la caldera. Escucha algunos ruidos peculiares que inicialmente atribuye al radio reloj, pero que ni siquiera está enchufado. Luego, se da cuenta de que es simplemente del viento que silba a través del respiradero. Cuando George regresa a la cama, él y Katy comienzan a intimar, pero George se distrae cuando ve la aparición de Jody en la habitación. Desaparece en segundos, lo que hace que George se sienta mal y ponga fin a sus actividades de la noche. A la mañana siguiente, George se despierta con una tos terrible. Katy escucha a él sea conversar con alguien y cuando va a ver cómo está, la encuentra sola. Asumiendo que es una amiga imaginaria, Katy la complace, pero él sea realmente puede ver el fantasma de Jody residiendo en su armario. También hizo un dibujo de Ronald, pero no revela que la identidad de Katy, que es un secreto según la solicitud de Jody. Mientras tanto, George está afuera, ocupado cortando leña, y le prohíbe entrar al sótano porque está destinado a ser su oficina, pero rápidamente se disculpa con un abrazo reconfortante. Poco después, George y Katy se sorprenden con los ladridos del perro de Billy. Harry, que está frenético, rastrea del ruido y encuentra a Natch. Él sea peligrosamente encaramada en la lancha rápida de George, sosteniendo un globo. Sus padres necesitan varios intentos para devolverla a la realidad. Después de sacarla del agua, Chelsea explica que Jody solo quería ver el bar. Luego, la familia se retira a la casa, y George se asegura de que el cobertizo para botes esté cerrado. Por la noche, unos sonidos peculiares despiertan a necesita ir al baño y como Billy no lo acompañará, se arma de valor y se aventura solo. Mientras sale al pasillo, mira por la ventana y se da cuenta de que el cobertizo para botes está abierto, lo que acelera su viaje al baño con miedo.
Después de hacer sus necesidades, intenta lavarse las manos, pero el grifo está seco. De repente, un fantasma escalofriante se materializa junto a mi tía. Él, haciendo que del grifo bote sangre. Aterrorizado, mi tía. Él corre de regreso a su cama mientras en toda la casa, los muebles y las ventanas se mueven solo. En ese instante, George escucha un disparo, y sale corriendo del dormitorio para ver cómo están los niños, sin darse cuenta de la sangre que ahora se filtra por un interruptor de la luz. En el baño de los niños, George se sorprende al ver su propia imagen junto a los cuerpos de los niños, y este espeluznante doble intenta acabar con su propia vida también. De repente, George se despierta y se da cuenta de que todo fue una pesadilla que ocurrió a las 3:15. Se levanta de la cama para cerrar la ventana, y se da cuenta de que el cobertizo para botes está abierto, y de él emerge un lobo. Sospechando que Elsa podría estar adentro nuevamente, George corre hacia el cobertizo para botes, y encuentra a Harry ladrando algunas burbujas en el agua. George se sumerge instantáneamente, pero no encuentra nada. Ahora, Harry está ladrando afuera, y cuando George lo sigue, ve el rostro de Jody en la ventana, que rápidamente se mueve para aparecer junto a Elsa. George entra corriendo para verificar, solo para encontrar a Elsa durmiendo pacíficamente. Luego inspecciona el armario, donde no ve a Jody siendo inmovilizada contra el techo por manos espeluznantes. Sin embargo, George encuentra el osito de peluche de Jody y decide dejarlo en la cama con Elsa. A la mañana siguiente, George está en el sótano observando a Harry intentando cavar un agujero en la pared, que tiene una mancha misteriosa en la madera. Cuando Katy lo revisa, George le explica que este es el único lugar cálido de la casa, mientras alguien sigue abriendo las ventanas. También menciona que Harry lo despertó, y cuando menciona el cobertizo para botes, revela que encontró las llaves de la cerradura en la habitación de Billy, lo que lo lleva a creer que fue una broma a Billy debido a la aversión de George por él. 2 semanas después, George busca persistentemente una disculpa de Billy. Sin embargo, Billy se niega a aceptar la responsabilidad por algo que no cometió. Mientras tanto, Katy está en la cocina cuando los imanes del refrigerador se reorganizan misteriosamente para deletrear Atrápalos y Mátalo. Después de esto, escucha el sonido de pasos detrás de ellos. Al darse vuelta, se topa con el espeluznante mensaje. Perturbada, se propone encontrar a George. Sin embargo, cuando regresa, y lo encuentra bebiendo leche con indiferencia, la desaparición del mensaje la lleva a descartarlo como producto de su imaginación. Más tarde esa noche, George y Katy planean tener una cita. Billy inicialmente se resiste a la idea de una niñera, pero su opinión cambia rápidamente cuando ve llegar a la atractiva Liz. Lisa, que solía cuidar niños de la familia anterior, comienza su tarea después de que los padres se van y comparte toda la historia con Billy. Ronald inicialmente creyó que su perro era malvado, lo que lo llevó a matarlo, y unos días después, bajo la impresión de que su familia eran demonios, también los mató. Su narración se ve abruptamente interrumpida por la llegada de mi tía Beth. A pesar del intento de Lisa de protegerlo de la historia pidiéndole que se tape los oídos, termina escuchando todo de todos modos. Lisa explica las muertes con detalles gráficos. Posteriormente, les muestra el armario donde se descubrió a Jody. Chelsea también llega y revela que, según Jody, Lisa es una niñera terrible. Se revela que fue Jody quien hizo que despidieran a Lisa. Billy desafía a Lisa a entrar al armario, y Lisa acepta, sin tener en cuenta las advertencias de Chelsea sobre la posibilidad de enojar a Jody. En el interior, Lisa encuentra el oso de Jody justo antes de que la puerta se cierre detrás de ella, lo que deja a los niños incapaces de abrirla desde afuera a pesar de que no tiene cerradura. Al mismo tiempo, el juguete para dibujar de Chelsea muestra un mensaje que dice odiala, y las luces comienzan a parpadear. Jody se materializa en el armario y obliga a Lisa a tocar la herida de bala que Ronald le infligió en la frente. Lisa grita de terror, mientras numerosas visiones horribles se manifiestan ante ella, lo que lleva a los niños a correr en busca de ayuda. Poco después, llega una ambulancia para llevarse a Lisa, traumatizada.
George reprende a los niños por su peligrosa broma, sin tener en cuenta las afirmaciones de Billy de que fue obra de la casa. Los niños, ahora conscientes de la tragedia, se niegan a dormir en ese dormitorio, pero George insiste. Katy revisa a Elsa, quien explica que Lisa había sido cruel con Jodie, lo que provocó que Jodie tomara represalia. Jodie cree que Katy es una buena madre, y le asegura que no le hará daño, pero desprecia al hombre malvado que reside en la casa, y que la obliga a hacer cosas malas. Al día siguiente, George deja a Billy trabajando con la madera hasta tarde, lo que hace que se pierda la sed. Katy cree que la disciplina de George es excesiva, pero él sostiene que Billy necesita la guía estricta de un padre. Más tarde, mientras George está ocupado reparando el sótano, discutirá las voces de Billy y Mick, él resonando en las rejillas de ventilación, discutiendo su desagradable comportamiento. También escucha una voz que le dice: atrápalos, mátalo. Al tocar una pared con un agujero, George inesperadamente se encuentra en una habitación llena de peculiaridades, mesas con grifos a los lados que gotean sangre al suelo. Un cuerpo yace sobre una de las mesas. Al investigar, George se ve a sí mismo, diciendo: mátenlo. La visión termina abruptamente, George corre al baño a vomitar. Mientras intenta tomar un baño relajante, inesperadamente dos brazos emergen del agua, intentando ahogarlo. Él lucha contra el agarre, gritando hasta que Katy lo descubre y lo ayuda. Al día siguiente, Katy acompaña a George al médico, quien no puede detectar ninguna dolencia física en George. George confiesa que empezó a sentirse mejor en el momento en que salieron de la casa, pero objeta cuando el médico sugiere una visita al psiquiatra, enfatizando que no está loco. De vuelta en casa, Billy supervisa a sus hermanos. Él se abandona la mesa en busca de su oso. Cuando sus padres regresan, descubren al oso tirado en el suelo. De repente, escuchan la voz de Elsa, y al mirar hacia arriba, la ven parada con indiferencia en la azotea. Mientras George busca su escalera, Katy entra corriendo para subir las escaleras y salir por la ventana para luego perseguir a Elsa en el techo. Y Elsa insiste en que debe acompañar a Jodie, pero Katy logra atraparla justo a tiempo. Lamentablemente, Katy comienza a resbalar, lo que provocó que George abandonara la escalera y corriera para atrapar a Elsa justo cuando cae. Poco después, Katy regaña a Elsa por su comportamiento imprudente, lo que la hace llorar cuando declara que Jodie no es real. Elsa responde que Jodie iba a acompañarla a ver a su padre, lo que lleva a Katy a creer que su hija está respondiendo mal al dolor. George escucha todo esto, y los etiqueta como familia Waco antes de recoger todas sus pertenencias de su habitación y trasladarse al sótano. Más tarde, Katy visita al padre Kayawa para expresarle su preocupación sobre una posible presencia maligna que posiblemente resida en la casa, y el sacerdote no se sorprende al saber que ella está habitando la casa de la tragedia. Al mismo tiempo, George corta leña y obliga a Billy a sostener los troncos a pesar de su temor de que el Átila esté tan cerca de sus extremidades. Cuando Billy comienza a llorar, George lo intimida para que obedezca. Por la noche, George está en el sótano revisando la cinta del día de la mudanza. De repente, ve el rostro de Billy transformándose en algo demoníaco, y sospechando que su mente le está jugando una mala pasada, George decide dormir. A las 3:15, se despierta nuevamente al escuchar voces que le ordenan mátalos, por lo que George sale del sótano, y descubre todas las puertas de la casa entreabiertas. Harry está en el cobertizo ladrando de nuevo, lo que llevó a George a tomar su étera, e investigar. Tan pronto como entra, George es atacado por una espeluznante entidad parecida a un zombie y al instante se defiende con su arma. No es hasta que la criatura muere que George se da cuenta de que en realidad mató a Harry. Después de ocultar el cuerpo, limpia la sangre del suelo. A la mañana siguiente, George no puede deshacerse de la culpa que pesa sobre su conciencia. Katy sugiere que deberían abandonar la casa, pero George se niega y agarra la mano con tanta fuerza que le duele. Se produce una disputa que lleva a George a gritarle a Katy. Su conversación se ve interrumpida por los chicos que preguntan por Harry.
George sugiere que Abby probablemente escapó, sin tener en cuenta la afirmación de Billy de que su perro nunca se comporta de esa manera. Más tarde ese mismo día, el padre Kagawa llega para realizar un exorcismo, y ve a Elsie agarrando el osito de peluche de Jodie. Le informa en privado a Katy que Jodie fue enterrada con ese oso, y que no debería estar presente. Cuando Kagawa comienza su trabajo, todas las puertas a su alrededor se cierran de forma independiente, y un sonido comienza a emanar del respiradero. Kagawa investiga, y es abruptamente asaltado por una enorme nube de moscas hasta que las puertas se vuelven a abrir. Asustado, el padre huye de la casa, y hace caso omiso de los gritos de auxilio de Katy mientras sube a su coche para salir. Mientras Katy se da vuelta, choca con George, quien le asegura que él está allí para ayudar. A medida que cae la noche, George lucha por dormir porque continúa escuchando las voces y los ladridos de Abby. La televisión muestra abruptamente las mismas visiones que Ronald había presenciado y lo insta a matarlas, lo que hace que George salga corriendo para escapar de las voces. Desde la ventana, Katy observa a su marido en el suelo angustiado. El día 28, Katy decide visitar la biblioteca para profundizar en la tragedia. Ella descubre que Ronald escuchó voces, y que él también se mudó al sótano, que asesinó a su familia después de 28 días, y que la policía descubrió un cuaderno con la misma ortografía que ella había anotado en los imanes del refrigerador. Posteriormente, investiga la casa y descubre que un reverendo la construyó con el pretexto de cuidar a los nativos americanos cuando en realidad los maltrató de varias maneras, incluido el extraño dispositivo que Mickey él había descubierto en el sótano. Katy se apresura a informar a Kagawa sobre esto y Kagawa admite que no había confiado en Ronald cuando presentó el mismo problema, pero ahora lo cree, lo que implica que Katy necesita evacuar a su familia de la casa de inmediato. Mientras tanto, George finalmente se harta de los susurros y comienza a demoler la pared del sótano con el agujero. En el otro lado, se encuentra con un grupo de gusanos y una segunda pared que también derriba para revelar la habitación que había visto en su sueño. Aquí, George descubre los espíritus de todos los nativos americanos que el reverendo había asesinado. Al final del corredor, George se encuentra con el propio espíritu del reverendo, quien recrea la noche de su fallecimiento. Había concluido las cosas para que su presencia permaneciera eternamente en la casa, y ahora puede habitar en George. De repente, George se despierta y va a contestar el teléfono que suena. Al escuchar la petición de Katy de que salga de la casa, George reacciona arrancando el teléfono de la pared. Deprisa, Katy regresa a la casa y descubre a George en el cobertizo para botes, buscando espíritu. Utiliza una linterna para detectarlos en el agua con la intención de eliminarlos con la hélice del bar. Mientras Katy grita su nombre, George se da vuelta, cegándola con la linterna y haciéndola caer al agua. Su cabello se enreda en la hélice del bar. Cuando George va a ver cómo está, se encuentra con un rostro demoníaco. Activa la hélice para disiparlo. Katy lucha contra el agarre hasta que George finalmente reconoce su verdadero rostro y alivia. Katy entra corriendo a la casa y localiza a Elsie en el sótano, donde se topan con ataúdes para toda la familia. George aparece abruptamente comportándose de manera inquietante, lo que hace que Katy y Elsie huyan y se reúnan con los niños para intentar escapar. George toma un arma y comienza a perseguirlos, evitando sin esfuerzo cualquier obstáculo que la familia ponga en su camino. La familia lucha por encontrar una salida, mientras todas las puertas y ventanas se cierran de forma autónoma y finalmente, George los alcanza, agarra y golpea a Katy. Solo para liberarla cuando Billy toma represalia. Chelsea lleva a la familia escaleras arriba para escapar por su ventana, a la que se puede acceder como solía ser la de Jodie. Ascienden al techo, y cuando George parece seguirlos, Billy arranca un trozo de metal de la y menea y golpea a George con él, haciéndolo caer y soltar su arma. Luego, la familia intenta volver a entrar a la casa a través de una ventana diferente, solo para ser asustada por el fantasma del reverendo.
Terminan descendiendo por las escaleras del tejado, solo para descubrir que George se ha despertado y ha recuperado su ata. Agarra a Billy y se prepara para matarlo, todavía persiguiéndolo como un demonio, pero Katy lo detiene abruptamente, quien ahora lo amenaza con su propia arma. George la desafía a actuar, pero Katy no se atreve a matar a su propio marido, por lo que opta por noquear. Los recuerdos de sus momentos más felices juntos inundan la mente de George cuando se despierta y se lanza contra Katy con su hacha, solo para darse cuenta de que esto también es una alucinación. Al recuperar el sentido, George le implora a Katy que lo mate, pero Katy simplemente lo deja inconsciente nuevamente, antes de que ella y los niños lo aten. Luego, arrastran su cuerpo al barco, donde recupera la conciencia mientras las visiones de la tragedia lo abruman. Billy quiere abandonarlo allí, pero Katy insiste en que sus hijos cumplan y toda la familia parte en el bar. Una vez que están a una distancia segura de la casa, George demuestra que ya no está afectado y finalmente admite que debe irse permanentemente. La familia nunca regresa por sus pertenencias personales. De vuelta en la casa, Jodie grita de terror mientras la casa se reconfigura. El reloj marca las 3:15 una vez más y dos manecillas alejan su espíritu.